¿Qué tal, alumnos? El día de hoy vamos a comenzar un módulo relacionado con el arte. Esto es Tareas de 10. Textos y visiones del mundo es un módulo equivalente a la materia de literatura en otros planes educativos. Lo único que hace difícil este módulo es nuestra actitud, ya que para muchos representa un verdadero calvario de aburrimiento y para otros representa una pasión, les gusta leer. Cualquiera que sea tu caso, vamos a platicar este tema, y el abordaje que se hace es que entendamos en primera instancia la literatura como un arte. El arte se define como una manifestación de la actividad humana, en la que se plasma lo imaginado o se interpreta lo real, a través de recursos lingüísticos, plásticos o sonoros. Eso desde un punto de vista formal, ya que existen otras definiciones que le dan al arte un carácter más humano. Por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa lo define como uno de los quehaceres más enriquecedores para el espíritu e indispensable para la formación del ciudadano. Desde esta perspectiva quiero preguntarte, ¿a qué crees que se refiere Mario Vargas Llosa cuando dice que es enriquecedor para el espíritu, cuando dice que es indispensable para la formación del ciudadano? Déjame un comentario para discutirlo. Pasamos ahora a definir la literatura. Se concibe pues como el arte que utiliza como instrumento la palabra. Parece algo bastante sencillo, pero créeme, es muy complejo. La palabra literatura también hace referencia al conjunto de producciones que hace una nación. Por ejemplo, literatura mexicana. Y desde otro ángulo, el concepto de literatura también se refiere al conjunto de obras que integran los saberes de una ciencia o de un arte. Por ejemplo, literatura médica, literatura jurídica, etc. Y una vez definido esto, podemos avanzar a estas divisiones, clasificaciones que se han hecho de la literatura a través de géneros literarios, modalidades textuales, tipos de texto y muchas otras cosas más que lo vuelven más interesante. Antes de analizar los tipos de texto, identifiquemos precisamente qué es un texto. Se refiere a una serie de enunciados que están unidos a través de enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico. Comúnmente nos imaginamos que un texto es algo que está escrito, sin embargo los textos también pueden ser orales. Todos los textos siempre están inmersos en una situación comunicativa. Es decir, aquí identificamos los dos factores que son emisor y receptor. Por otro lado, los podríamos denominar autor y lector. Vamos a dar inicio entonces con la siguiente clasificación de los textos. En primer lugar tenemos los textos científicos. En ellos destaca un lenguaje impersonal, es decir, en tercera persona. Generalmente así es como se escriben, pero se distingue más que nada por la objetividad y por la intención de explicar teorías. Tengo un par de ejemplos de este tipo de texto. Nosotros podemos ver aquí el manual de Lauretta Bender, donde ella explica la metodología que empleó para desarrollar su test. Otro ejemplo es este libro de Introducción a la Psicología de Compass y Gottlieb. Aquí se explican técnicas, hallazgos y otras cosas muy interesantes de la psicología. En segundo lugar tenemos los textos periodísticos. Estos nos permiten identificar la elaboración de un análisis, de una crítica o de una opinión. Claramente nosotros en un texto periodístico notamos la preferencia o la situación ideológica que tiene el autor. Este tipo de textos los encontramos sobre todo en páginas de noticias o desde lo más básico hasta un periódico o una revista. Por ejemplo, aquí tenemos la revista Proceso. Desde la portada nosotros identificamos la postura ideológica de esta empresa. En tercer lugar tenemos los textos históricos, cuyo objetivo es únicamente recrear situaciones o hechos que ocurrieron en el pasado para preservar el conocimiento a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos de texto histórico que les puedo mostrar: tenemos este título, La Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia, porque aquí se recrean los hechos que ocurrieron en esa etapa de la historia. Los textos históricos también pueden ser biográficos. Uno de ellos es este libro que habla sobre Mozart, su vida y su obra. En cuarto lugar tenemos los textos didácticos, los cuales se distinguen por utilizar un lenguaje muy sencillo. Estos tratan de explicarnos algún tema de manera simple para entender los beneficios de algo o para aprender cómo hacerlo. Entre los ejemplos de estos textos podemos tener un libro de inglés. Aquí tenemos el Interchange de Cambridge. Otro ejemplo de texto didáctico podría ser este libro que dice Dibujar la luz. En él se explican técnicas, consejos y procedimientos
para perfeccionar los dibujos. Es necesario agregar aquí que los textos didácticos no siempre muestran cómo hacer algo, es decir, no se basan únicamente en fines educativos, también pueden tener propósitos comerciales. Y por último, en quinto lugar, tenemos los textos de entretenimiento, que nosotros podemos encontrar en internet como esos creepypastas, a menos que tú seas de mi edad y te guste la onda más clásica, como estas bellezas, La mano peluda de Juan Ramón Sáenz y por supuesto también Carlos Trejo. Los textos de entretenimiento básicamente buscan captar la atención de los lectores y también su dinero. Este tipo de textos es muy informal, ya que no se le exige al autor el dominio de ninguna técnica, ni tampoco se le exige el dominio del tema. Así que como podemos ver, para realizar alguno de estos libros no se requiere ninguna clase de talento. Luego de esta explicación ya podemos pasar a la realización de la primera actividad que se encuentra en la página 23 del libro Textos y Visiones. En la descripción del video te voy a dejar un enlace para que descargues el material de Schoology. Si todavía no sabes qué es Schoology, te voy a dejar también un enlace en el video donde explico cómo utilizarlo y cómo registrarse. La consigna de esta actividad es que nosotros identifiquemos alguno de estos tipos de texto, que serían los tecnológicos, los científicos, los periodísticos y los históricos. O también en última instancia identificar aquellos que no son parte de ninguna de estas categorías. Además de que también tenemos que justificar la razón por la cual lo estamos etiquetando de cierta forma. Vamos con el primer ejemplo, que dice así: había perdido en la guerra brazos y piernas, y allí estaba, colocado dentro de una bolsa con solo la cabeza fuera. Los del hospital para veteranos se compadecieron mientras él, en su bolsa, pendía del techo y oscilaba como un péndulo medidor de tragedias. Pidió que lo declarasen muerto y su familia recibió, un mal día, el telegrama del Army. Sargento James Tracy, Vietnam, murió en combate. La madre lloró amargamente y pensó si hubiera yo preferido parirlo sin brazos ni piernas, así jamás había tenido que morir en un campo de batalla. Entonces lo que nosotros podemos identificar en este texto es un estilo muy estético. Podemos ver que se hace una descripción muy elegante sobre la situación, a pesar de que se trata de una tragedia. Por lo tanto, este texto no pertenece ni al periodístico, ni al histórico, ni al científico, a ninguno de los que comentamos. Podríamos decir que hace referencia a una guerra, a una situación de combate o la historia personal de alguien. Pero en realidad no es una reconstrucción de hechos, no pertenece al texto histórico simplemente por esa razón. Tampoco intenta informar o dar a entender algún tema sobresaliente a alguien. Esto, si quisiéramos etiquetarlo, correspondería más bien al género narrativo, cosa que vamos a ver en otro video. Vamos a revisar el siguiente texto, que dice así: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Entonces, como acabamos de ver en este texto, no hay una intención por exponer algún tipo de información. Es más, aquí podemos identificar elementos retóricos, como el gemido del huracán. Eso corresponde a la poética. Particularmente este texto a mí me recuerda al género lírico. Déjame en un comentario si estás de acuerdo conmigo al afirmar que este texto es un poema en prosa. A continuación revisamos nuestro último ejemplo.
El 21 de febrero de 1925, Calles intentó crear una Iglesia Nacional con el apoyo de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ICAM, encabezada por el sacerdote renegado Joaquín Pérez, lo que significó una división dentro del catolicismo, pues la ICAM proponía seguir la misma doctrina católica, pero sin relación alguna con el Papa, quedando como líder el mismo Pérez en calidad de patriarca. La Iglesia Nacional se apoderó del Templo de la Soledad para poder establecerse, pero fallaron en el intento, pues la parroquia fue recuperada el día 23 por el pueblo, hecho que ocasionó que un gran número de católicos se movilizaran para defender las iglesias. Y bien, en este texto lo que identificamos principalmente es la mención de nombres, de fechas y de lugares. Esos elementos son particulares del texto de tipo histórico. Como pudimos ver, se está recreando un escenario en el cual se trata de los orígenes de la Guerra de los Cristeros. Por lo tanto, hay una secuencia ordenada. Nos plantean qué pasó primero, qué pasó después, causas y consecuencias. En conclusión, el truco para acreditar este módulo, pasar el examen, consiste básicamente en el ejercicio del análisis literario. Nosotros vamos a tener que leer bastante para identificar las características que se nos plantean en la teoría. De modo que es importante que leas diversos textos y comprendas las diferencias que tienen el uso del lenguaje en cada uno. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video. Déjame por favor un comentario para saber si te quedaste con alguna duda, o dime simplemente qué te gustó, qué no te gustó de este video para mejorar el contenido. Si el video te sirvió para comprender mejor este tema o para reforzar los conocimientos que ya tenías, por favor déjame un like. Recuerda también suscribirte porque vamos a darle seguimiento a este módulo, vamos a ver más ejercicios y más temas que corresponden al programa de esta materia. No me queda más que agradecerles su atención. Nos vemos en la próxima clase, se despide el profesor Cabronsky, sigue estudiando mucho para que todas tus tareas sean de 10.